Muy bien. Video 324 ya. Ya tenemos 324 videos, hermanos, de este canal de pura Biblia. Y le damos gracias a Dios porque aquí seguimos en Primera de Samuel. Estamos a 9 capítulos para terminar Primera de Samuel e irnos a Segunda de Samuel al reinado de David. 10 salmos ya comentados, ¿no? Y ahí vamos, paso a paso. Hoy miren quién está aquí, mi alcancía de Israel. Esta alcancía la estoy llenando, hermano. Se me hace que voy a ir antes. Hoy le vamos a poner $23 a esta alcancía. $23 más. Ya llevamos $326. ¿Se acuerdan que empezamos con uno? Pues ahí va. O sea que ya llevo el 10% de lo que necesito para ir. Pero es hasta el 2025 si Dios no lo permite. Entonces, hoy tenemos un capítulo muy especial, el capítulo 22 de Primera de Samuel, que lo vamos a platicar ustedes y yo. Acuérdense que tengo una Biblia, la Biblia que voy a regalar, porque la del Diario Vivir, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, voy a hacer un live en YouTube, Facebook, Instagram y todas mis redes para bendecir a alguien con esa Biblia de estudio. Entonces empecemos, capítulo 22. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Entonces ahora David era un fugitivo. Llegó a la cueva del refugio para estar a salvo de Saúl y de su odio. El hombre que había sido ungido para ser rey ya tenía años batallando y estaba como prófugo. Su familia viene, sus hermanos, no sabemos cómo sus hermanos ya tuvieron un concepto bueno de él para apoyarlo. Sus padres vinieron para apoyarlo. Entonces quiero arrancar con esto, la bendición de que tu familia esté contigo, de que tu familia te apoye en el ministerio es vital. Por ahí he estado contando algunos testimonios, cada 100 videos cuento una parte del testimonio de mi vida y por ahí les voy a estar contando ese tiempo de adolescencia cuando yo me voy al mundo y no apoyo ministerialmente a mi papá en ese tiempo, ¿no? Entonces son lecciones que uno tiene que aprender duras. Pues aquí la bendición que tenía David es que su familia estaba con él. Y es un consejo que yo doy, que trabajemos para que nuestras familias estén con nosotros, nos apoyen, que los matrimonios estén unidos, que los hijos entiendan el concepto de servir a Dios, que les demos fundamentos claros. Aunque la situación esté difícil, esas situaciones nos deben de unir. Mire, él está en una cueva, pero está unido con su gente, está unido con su familia. Entonces, y se juntaron con él muchos afligidos. O sea, hay gente que se entendía con David, decía: nosotros estamos como tú, no estamos de acuerdo con el reinado, no estamos de acuerdo en la manera que trabajan. Entonces fueron esos hombres que querían algo diferente, algo nuevo, los que estaban endeudados, que sentían el agua hasta el cuello, esos que ya no sabían qué hacer, y todos los que estaban en amargura de espíritu, los que ya estaban hartos de la situación, y fue hecho jefe de ellos. Entonces tuvo consigo como 400 hombres. Miren, había mucho descontento en el reinado ya de Saúl. Y en David ellos vieron una esperanza de cambio, porque no había ayuda ni para los endeudados, para los que no tenían esperanza, para los pobres, ya no había ayuda para ellos. Entonces estos encontraron en David un jefe. Ahora, aquí hay algo a resaltar, porque todos estas personas que se sienten así no son fáciles de pastorear. Entonces David, que también estaba en una situación difícil, pero nos dice la Biblia que era un hombre que tenía entonces la entereza de ser jefe, de ser líder, aunque estaba en una situación así. Y yo imagino que David era el típico hombre que cuando miraba a alguien mal, entonces él se sentía fuerte, aunque él también estuviera mal. Entonces 400 hombres estaban ya con él. Entonces no eran hombres que quisieran derrotar al rey,
ni que quisieran sublevarse, sino que ya no aguantaban la opresión. Por eso buscaron a David. Entonces es aquí David a tipo y figura de Cristo, 1000 años antes, cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, desesperados, yo los haré descansar. Vean, entonces en este versículo 1 y 2 que voy a tomar de este capítulo, me voy a centrar en estos dos. Vemos claramente que en el peor momento, cuando David está en la cueva, llega su familia. Y si llega su familia, va a ser de bendición. Llegan sus padres, llegan sus hermanos. Entonces ya se siente fortalecido. Y se juntan con él hombres que no tienen esperanza, hombres que necesitan ayuda. Y eso debe ser la iglesia. La iglesia es un lugar de refugio donde llega la gente que no tiene esperanza y recibe esperanza, que no tiene ánimo y lo animamos, que no tiene fe y le ayudamos a que se le inyecte la fe por medio de la palabra de Dios. Entonces se convirtió en jefe, y eso es lo que nosotros debemos de ser, jefes en ese sentido de ayudar, de motivar, de dar órdenes. ¡Hey, ánimo! En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esas órdenes, no órdenes de tiranos, ¿no? Entonces David, 1000 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, hace esta función donde vienen a Él y Él los va a hacer descansar. Él los va a ayudar y nos va dando un preámbulo a lo que va a ser la estructura de su reinado. Entonces, para esto, les decía yo cuando empecé a comentar Samuel, íbamos a usar unas partes de Crónicas. Por eso el libro de Crónicas no lo voy a estudiar de una manera sistemática, sino que voy a estar agarrando partes. O sea que al hacer Primera de Samuel, automáticamente le estoy avanzando a Primera de Crónicas y a los Salmos. Es decir, estoy comentando 3 libros para llegar a los Reyes. Entonces, Primera de Crónicas 12, del 8 al 18, vete ya a tu Biblia, cámbiale de libro y va a enriquecernos esta historia. No nos lo dice Samuel, pero nos lo dice Crónicas. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear. Fíjate qué hombres iban para allá. No solo David huía, había muchos que ya estaban vetados en el reino. Entonces ellos pensaron que con David iban a encontrar un refugio, por eso fueron hacia él. Pero dice hombres de guerra, o sea, hombres desaprovechados porque Saúl quería vengarse, desaprovechaba a esa gente, y a veces los líderes no tenemos visión por andar en nuestro mundo, desaprovechamos hombres de guerra que tenemos, mujeres de guerra. Estos estaban huyendo mejor de él, muy valientes para pelear. O sea, estos eran capaces de defender a Israel, de defender al rey, de defender lo que se les pidiera, porque eran muy valientes. Y eso es lo que necesita la obra de Dios, hombres de guerra, muy valientes para pelear, predicar la palabra de verdad, aconsejar con la verdad. No andar ahí de paleros, no andar ahí, ay, no quiero molestar, no quiero decir esto porque ya no me van a invitar a un cargo, porque si yo hablo esto ya no voy a poder subir de nivel. Valientes para pelear, hombres de guerra, no agachones, como yo les digo, pechos fríos, ¿no? Diestros con escudo y pavés, o sea, hombres que saben usar las armas. Esto es impactante, usar la palabra de Dios de la manera correcta. Usar el poder que Dios nos da, la autoridad, la investidura. Diestros, que lo sepamos hacer. Y luego dice, sus rostros eran como rostros de leones. O sea, ¿cuál es un rostro de león? Una cara así, que está listo para cazar, para pelear, que no va a retroceder, que intimida. Estos hombres así tenían la cara como leones. Qué cosa tan impactante para mí, que estos hombres no retrocedían ante nadie. Imagínense, ¿quién no va a querer estar con estos hombres? Hombres fieros, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. O sea, eran hombres hábiles, como atletas preparados para todo terreno. Entonces, qué importante es contar con estas cualidades y características de estos hombres, y que sean guiados por buenos hombres. Porque hombres así, en manos de malos hombres, imagínense el terror que iban a hacer. Pero en manos de buenos hombres, entonces ser hombres de guerra, no miedosos para pelear por la causa de Cristo, valientes, que nada te haga temblar. Usar bien las armas, usar bien la Biblia, ser unos buenos defensas del evangelio,
y que tengan una expresión poderosa de que Dios está con nosotros, cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro testimonio como leones de nuestra familia, que nuestros hijos no se vayan al infierno, cuidar nuestra iglesia, nuestro ministerio, cuidar los dones que Dios nos ha puesto. Toda la responsabilidad es cuidarlo todo. Pero dice que tenían la cara de leones. Vean eso, a mí me impacta estos hombres que llegaron con David. ¿Por qué no los aprovechó Saúl? ¿Por qué no los aprovecharon en el reino, hermanos? Entonces, tengamos mucha visión los líderes para aprovechar a la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros. Y luego vienen y los nombran. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, el Zabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. O sea, sus 12 discípulos ahí estaban. Hombres valientes, hombres dispuestos a luchar, a pelear, junto con David. Estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. ¿Cómo no vas a darle responsabilidad a hombres que tienen estas características? Ellos tienen que ejercer, ellos tienen que ir enfrente, porque ya cuentan con las características que se necesitan. Entonces el menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000, imagínense nomás. O sea, estos eran hombres que sabían lo que tenían que hacer, pero estaban hartos de la mediocridad en la que vivían. Hombres que sabían mandar, pero también sabían obedecer y que podían reconocer un buen líder. Ellos no llegaron poniéndose en contra de David. Ellos lo buscaron porque ellos sabían quién era David. Qué importante es cuando alguien nos busca por el liderazgo, que nos busca porque ven algo en nosotros. Entonces cuidemos eso y démosle la gloria a Dios. Estos hombres pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron oír a todos los de los valles al oriente y al poniente. O sea, ni el Jordán los había detenido con tal de mejorar su causa. Ellos no esperaron que Dios se los abriera, ellos así lo cruzaron. Y todos los que estaban ahí cerca del Jordán, que robaban, todas esas bandas huyeron en presencia de estos hombres porque nadie los detenía. Cuando ellos se aventaron al Jordán han de haber dicho: es mejor la muerte que vivir en la mediocridad. Es mejor perecer que estar en una vida donde no somos buenos para nada. Y esto es lo que a veces pasa en las responsabilidades que nos dan. No las atendemos bien, no damos fruto, no crecemos, no rendimos. Y ahí seguimos como títeres, ahí seguimos esperando que pase el tiempo para que vengan tiempos mejores, cuando es mejor lo que hicieron estos hombres. Mejor avíntate al Jordán y si pereces, que perezcas, pero si Dios te da vida, vas a salir como un hombre fuerte que va a darle luz a tu responsabilidad. Caras de leones. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Entonces Dios empezó a rodear a David de hombres fuertes y el reino para él se acercaba. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. O sea, cuando los ve David, salió a recibirlos, no sabía de qué se trataba, no sabía quiénes eran ni para qué estaban ahí, no entendía en qué plan iban, si como amigos para ayudarlo o para seguir cometiendo una gran injusticia. Entonces dijo David: si vienen para ayudarme, los aprecio, si no, Dios es el que va a pelear por mí, yo no voy a pelear, pero ustedes ya van a ser culpables. Entonces, si venían como enemigos, lo iba a dejar todo en las manos de Dios, porque no dejaban de ser parte del mismo pueblo. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también Dios te ayuda. Dijo: venimos a luchar contigo. Yo imagino a David como cuando Josué vio a aquel hombre con espada y que le dijo: tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos, y que le dijo: yo soy tu jefe, yo vengo como el príncipe de este ejército. Cuando vemos esa imagen del Dios invisible en Jesucristo, que vino a pelear por ellos cuando entraron a Jericó. Dios impulsó al líder de ellos a hablar por todos, y venían por David, por su liderazgo, por su causa. Reconocían que Dios estaba con él y querían ser parte de esa gloria. Entonces le dice: el Espíritu lo usó a este hombre guerrero, hombre valiente, jefe de todos ellos, y le dijo: estamos contigo,
paz sea contigo, porque aparte sabemos que Dios está contigo. Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Entonces inmediatamente se aprovechó de su liderazgo para beneficio de su causa, ¿no? Esto nos lo dice Crónicas, enriqueciendo la historia que nos da el 1 y 2 del 22 de 1 de Samuel. Y se fue David de allá a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entonces, es muy importante en este estudio de la Biblia que ustedes sepan que cuando lean 1 de Samuel, lo tienen que intercalar con Salmos y lo tienen que intercalar con Crónicas para que tengan un mejor estudio, ¿no? Entonces, y se fue David de allá a Mizpa de Moab y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y madre estén con vosotros. Aquí entonces regresamos a 1 de Samuel, donde entonces ya David con este pequeño ejército seguirá en su ida para entonces encargarse de sus padres y dejarlos en un lugar seguro para no darle tentación a Saúl de dañarlos o vengarse, porque sabe que los ama, ¿no? Entonces los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que estuvo David en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Dios mandó al profeta para que David supiera que era tiempo de volver a Judá, y así lo hizo. El ser humano es muy fácil de acomodarse y de conformarse cuando todo aparentemente está bien, tranquilo, pero Dios tiene otros propósitos. Por eso le mandó al profeta y le dijo: ya, vete para allá, porque el reino va a ser allá, porque allá es donde tengo los planes para ti. Cierro con esto, hermanos. Cierro diciendo que es cómodo a veces estar en una posición donde el enemigo pues no nos ataca, donde nadie nos exige nada, donde aparentemente todo está bien, pero Dios nos quiere en otro lugar. Hay que pedirle sabiduría a Dios para no perder el tiempo. Y te invito a que seas un hombre que sepas usar tus armas, que tengas una cara como de león, que seas valiente y que no te detenga ni un Jordán que se está desbordando, para que los planes de Dios en ti sean reales. Qué bueno que Dios te haya dado el poder de saber ordenar, de saber mandar, pero la bendición también está en saber obedecer. Entonces, Cristo está con nosotros y sigamos adelante. Video 324 ya de este canal. Suscríbete y compártelo. Dios te bendiga.